nombre es Cristina Santana Isais y el día de hoy la actividad de la clase será del segundo año del contenido resumen del ámbito estudio, práctica social del lenguaje, elaboración de textos que presenten información resumida proveniente de diferentes fuentes. El aprendizaje esperado será elaborar resúmenes que integren la información de varias fuentes. Iniciaré la clase preguntando respecto a si han realizado algún resumen en algunas otras asignaturas o actividades que les dejen sus maestros. Comentaremos si lo más importante de alguna película o libro que han leído y cómo es que lo identifican, aquello que más le llama la atención o lo más importante. Al terminar de comentar sus participaciones, les pediré que en su libreta me contesten la pregunta ¿qué es un resumen? Con su propio conocimiento, sin antes yo explicarles o hablarles sobre el tema. Lo que ellos saben, con sus propias palabras contestarán esta pregunta. Ahora explicaré detalladamente las características y funciones y cómo hacer un resumen para que quede más claro el tema. El resumen. ¿Qué es un resumen? Cuando se habla de un resumen se hace referencia a un texto de extensión variable, teniendo siempre en breve lo que sintetiza o se abrevian las ideas. Es un texto que contiene la información más importante de un texto más largo. El resumen es sacar lo más importante o la información más importante. Es breve. El resumen es un cuarto de la información de una información larga o extensa. Son las frases más importantes. Para esto tienes que leer y comprender bien el texto para realizar el resumen. La función del resumen es sintetizar o representar o exponer información breve respecto a un tema importante. La función principal es informar, sintetizar las ideas principales y que se quite todo aquello que sobra. Es explicar y sintetizar verídicamente lo que está en el texto y comprender lo más importante. Las características del resumen son recopilación. Para esto tienes que leer y saber sobre el tema o sobre la lectura que estás leyendo, ya sea en una fuente o en otra, hasta que te quede bien claro o explicado del tema o la lectura que vas a hacer este resumen. La congruencia. La congruencia tiene que tener claridad, tiene que tener coherencia al leerlo. Sabes que el resumen al leerlo tienes que saber de qué se trata el tema, de qué estás hablando o de lo que es importante respecto a ese tema. El contenido. El contenido tiene que ser claro e implícito para poder plantearlo en el resumen. Tienes que sacar las ideas principales y las ideas claves para poder realizarlo. La originalidad. Tiene que ser original del texto o de las fuentes que que la información que estás sacando tiene que ser del origen de donde estás diciéndolo. La veracidad, pues más que nada el resumen es simplemente las frases o lo importante de aquel texto. La originalidad, como ya lo habíamos dicho, tiene que ser de las ideas principales o las ideas claves que buscaste en diferentes fuentes y que tienen que estar en el texto. No es que tú vas a inventarle o de lo que a ti te quedó claro. Simplemente tienes que sacar las ideas principales o las claves para poder hacer tu resumen. La veracidad, pues que sea verídico, que sea coherente, que sea cierto. Y la finalidad del resumen es que al leerlo sabes de lo que trata o de lo que va a tratar ese texto o esa lectura. Simplemente al resumen tienes que saber, es simplemente en lo que vas a dar, que es la información requerida que el lector que va a leer. ¿Cómo se hace un resumen? Primer paso, tienes que leer el texto original para poder leerlo 1, 2 o 3 veces, las veces que sean necesarias hasta que esté entendible y tengas claro de qué trata el texto. El segundo paso es separar el texto en párrafos. Ya que leíste todo, tienes que separar el texto en párrafos para en esos párrafos transcribir y subrayar lo más importante o las palabras claves del texto. Ya que hiciste esto, es redactar de nuevo el párrafo, pero simplemente con las ideas principales o con lo que subrayaste. Y al finalizar, revisar lo escrito y como finalizar para tener tu resumen tienes
revisar cómo escribiste, que tenga coherencia, que sea verídico y que sea un resumen respecto al tema o al texto que estás leyendo. Al finalizar la explicación a los alumnos de qué es el resumen, sus características y su función y cómo hacerlo, les pediré que corrijan su pregunta si es que la tenían mal y si es que la tenían bien, que sí la dejen. Y como actividad, les preguntaré que si han realizado algún resumen en alguna otra actividad o en alguna otra materia con diferentes maestros. Van a leerlo nuevamente y les diré unas preguntas que serán las siguientes. Las preguntas serán: ¿lo escribieron por iniciativa propia? Al releerlo les permitió reconocer el tema de aquello que hicieron y por qué. Y al saber ya las características y cómo se realiza el resumen, ¿qué podrías mejorar en tu resumen para que quedara más claro y explícito? Esta sería una de las actividades de la actividad de resumen que sería el día de hoy. Tendrían que sacar un resumen que ya hayan hecho con algún maestro y leerlo y contestar estas preguntas.